Buenos días. Bienvenidos a nuestra primera parte del documental acerca de la Ley de Migración. En esta ocasión abordaremos dos temas muy importantes. En primer lugar, el tema de visados, contenidos de los artículos 40 al 43 y el tema de protección a migrantes del 66 al 76. Para dar comienzo a nuestro documental, ¿de qué se trata la Ley de Migración? Bueno, esta ley se va a encargar de regular todo lo relacionado a la entrada y salida de los mexicanos y los extranjeros a nuestro territorio nacional. De igual manera, del tránsito y las estancias de los extranjeros, siempre buscando la protección y el respeto de los derechos humanos, así como la preservación de la soberanía y la seguridad nacional. Por otro lado, tenemos a la política migratoria del Estado mexicano. Esta política es el conjunto de las decisiones estratégicas para la realización de acciones concretas para atender lo que es el fenómeno migratorio de una buena manera, siendo un país de origen, de tránsito, de destino y de retorno de migrantes. Dicha política se debe basar en ciertos principios, de los cuales tenemos el respeto de los derechos humanos, la responsabilidad de ambos gobiernos, la hospitalidad y solidaridad internacional, la facilitación de movilidad internacional y la equidad entre naciones y extranjeros. Buenos días, en esta ocasión les voy a hablar sobre el tema de visados que se encuentra en el artículo 40 de la Ley de Migración. Primeramente les voy a decir qué es una visa. Una visa es la autorización que se otorga a un extranjero para que se presente en un lugar destinado al tránsito internacional de personas y solicitar según el tipo de visado su estancia, siempre que se reúnan con los requisitos para su ingreso. El artículo 40 de la Ley de Migración también nos expresan 6 tipos de visa y expresa que los extranjeros que quieran ingresar al país deben presentar algún tipo de visa. Ahora bien, el primer tipo de visa es visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, cuando es solicitada por actividades filantrópicas, por actividades turísticas, como asistir a convenciones, conferencias, ferias o exposiciones, siempre y cuando la participación sea de carácter cultural, educativo, informativo o artístico. También actividades por negocios, que es asistir a juntas, visitas de supervisión o asesorías en México. También actividades relacionadas con el ejercicio de los ministros de culto, siempre y cuando el extranjero sea originario del país con el que México tenga convenio. Todo esto siempre que la persona física o institución que invita se encuentre en territorio nacional y con el objeto de permanecer por un tiempo no mayor a 180 días contados a partir de la fecha de entrada. La siguiente es visa de visitante para realizar trámites de adopción, cuya actividad sea solo con fines de adopción. El adoptante debe ser nacional o residente habitual de un país miembro de la Convención sobre la Protección a Menores y la Cooperación en la materia de adopción internacional, o bien de un país en el que sea miembro o tenga un convenio con México. Algo muy importante de esta visa es garantizar que el niño, la niña o el adolescente adoptado sea admitido en el país de residencia del adoptante. El tipo de visa es visa de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, cuando es solicitada por oferta de empleo en México para un periodo de hasta 180 días y que cuente con un oficio de autorización de visa por oferta de empleo sujeta a una entrevista consular expedida por el Instituto Nacional de Migración. Residente temporal, cuando es solicitada por oferta de empleo o por unidad familiar no mayor a los 4 años. Cuando la visa es de empleo, le permite al extranjero trabajar en el país, siempre y cuando el salario que perciba sea pagado en el extranjero. En caso de contar con una oferta de empleo en México y el salario sea recibido en territorio nacional, la empresa o persona física deberá gestionar directamente ante el Instituto Nacional de Migración la autorización para la expedición de la visa del extranjero. La visa para unidad familiar es aplicable para todos los extranjeros que tengan un vínculo familiar con un nacional mexicano o con un extranjero residente temporal o permanente en México.
La visa de residente temporal estudiante es solo para solicitarla para realizar estudios en territorio mexicano y esta aplica a todos los extranjeros sin importar su nacionalidad. Y la última visa que tenemos es la visa de residente permanente, que esta aplica para todos los extranjeros que quieran permanecer de una manera indefinida en el país, siempre y cuando sean jubilados o con un vínculo familiar. Y para finalizar, dentro de las notas importantes con respecto a las visas, es que ninguna de las visas otorga el permiso a cambio de una remuneración, así como los lineamientos serán determinados por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Buenos días, yo les voy a hablar sobre el artículo 41 de esta ley, en la cual se establece que los extranjeros deberán pedir la visa a las oficinas consulares, dado que estas son las que se encargan de autorizar y expedirlas. Pero van a haber casos como el derecho a la preservación de la unidad familiar, cuando hay una oferta de empleo o por razones humanitarias en las que el extranjero podrá pedir la autorización al Instituto Nacional de Migración. Pero esto no significa que esto lo va a expedir. Se tienen que esperar hasta que las oficinas consulares de México en el extranjero puedan expedirlas. También van a haber veces en las cuales las oficinas consulares le van a pedir al instituto que recapaciten sobre las autorizaciones que han dado debido a que la persona no ha cumplido con el reglamento o con los requisitos que se disponen en la ley. El artículo 42 nos habla sobre que la Secretaría de Gobernación tiene la facultad de aceptar el ingreso de extranjeros que estén en condiciones de asilo político, refugiados, de determinación de apátrida, lo que significa que ningún estado los reconoce como nacionales, o por razones humanitarias. También esto es importante debido a que estas personas no van a tener que cumplir con los requisitos del artículo 37 de esta ley, los cuales son los documentos que se requieren, que son pasaporte o un documento de identificaciones, si tienen algún permiso para estar aquí en residencia por trabajador fronterizo o visitante por razones humanitarias, o los datos que se necesitan por parte de la autoridad. El artículo 43 nos dice que las autoridades migratorias podrán negar la expedición de una visa, la entrada de un extranjero al país o su permanencia en nuestro territorio cuando está en los siguientes casos. El número 1 es que esté en medio de un proceso penal o haya sido condenado por un delito grave. Esto conforme a las leyes nacionales y aparte si sus antecedentes tanto en México como en el extranjero pueden comprometer la seguridad de nuestro país. La segunda es cuando no haya cumplido con todos los requerimientos que se tienen, pero en esta parte no implica que las autoridades no puedan volver a recibir su petición, dado que no ha cometido nada malo. La tercera es cuando se duda de la autenticidad de los documentos o de la veracidad de la información que se ha dado. La siguiente es que puede estar sujeto a alguna prohibición de las autoridades competentes y la última es que hay alguna disposición jurídica que se lo prohíbe. Ahora vamos a continuar con nuestro segundo tema, la protección a los migrantes, que como se los dije anteriormente, constituyen del artículo 66 al 76. El artículo 66 nos dice que no importa la situación de los migrantes, sus derechos y sus libertades se tienen que respetar, ya que estas están establecidas en nuestra Constitución. El Estado México debe garantizar el derecho a la seguridad personal de todos los migrantes, cualquiera que sea su situación migratoria. Por otro lado, el artículo 67 va bastante ligado de este, ya que nos dice que todos los migrantes, cualquiera que sea su situación, incluso si están en una situación irregular, tienen derecho a ser tratados sin ningún tipo de discriminación y respetando sus derechos humanos. En el artículo 69 es sobre los migrantes que se encuentren en situación migratoria irregular, tienen el derecho de que las autoridades les den información acerca de sus derechos y sus garantías conforme a la legislación, así también como los tratados y los convenios en los cuales México sea parte. De igual manera, la notificación inmediata por parte de las autoridades al consulado, a excepción de que estos se encuentren con el acceso al asilo político o bien estén en una situación de refugiados, también como los requisitos establecidos para su administración migratoria, así saber las obligaciones y los derechos que tienen, y también la posibilidad de regular su situación migratoria y construir garantías. Artículo 70. Todo migrante tiene derecho a ser representado y asistido legalmente durante el procedimiento de su administración migratoria.
y el Instituto Nacional de Migración va a establecer facilidades para que algunos organismos de sociedad civil puedan ofrecerles estos servicios. También tienen ellos el derecho de poder presentar pruebas y alegar conforme su derecho convenga, y de igual manera poder pedir un intérprete o un traductor en caso de que ellos no hablen el español. En el artículo 71, la Secretaría creará grupos de defensa y de protección a los derechos de los migrantes, independientemente de su nacionalidad o de su situación migratoria. Para finalizar esta primera parte del documental sobre la ley de migración, yo voy a hablarles sobre los artículos 72, 73 y 75. El artículo 72 nos dice que la Secretaría de Gobernación celebrará convenios con las entidades federativas, el gobierno federal y los municipios para contribuir con las asistencias a los migrantes. El artículo 73 nos dice que la Secretaría deberá implementar acciones adecuadas para ayudar a los migrantes que por diferentes razones se encuentren vulnerables, como serían niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas mayores con discapacidad y víctimas de algunos delitos. El artículo 75 nos dice que la Secretaría celebrará convenios con el gobierno federal para establecer acciones en materia de prevención, persecución, combate y atención a las migrantes que sean víctimas de delitos.